Estimado Padre amado, te damos las gracias por estar reunidos aquí en este momento que vamos a compartir de un aprendizaje maravilloso. Te pedimos que nos acompañes y nos bendigas regalándonos salud y bienestar a todos nosotros y a todos tus hijos. Amén. Amén. Gracias Ana, por tu oración. Bueno, vamos a comenzar. Bueno, antes de comenzar, yo también le gustaría pedirle a nuestro Padre Celestial, nuestro Creador, que nos ilumine a todos, amplíe nuestras amplitud de mente y nos haga comprender un poco el maravilloso mensaje que nos transmiten en esta quinta revelación. La verdad que somos bastante más afortunados de lo que nos creemos. Realmente no somos conscientes digamos, de las bendiciones que hemos recibido al ser conscientes de esta revelación. Bueno, vamos a comenzar, vamos a hacer una pequeña presentación de un tema que yo creo que son de los temas más apasionantes que aparecen en el libro de Durandía. Fijaros lo que digo, de los más apasionantes. Y voy a decir por qué. Porque nos afecta básicamente a cada uno de nosotros. El tema de la muerte y la resurrección es un tema por el que todos vamos a pasar, con lo cual muchas cosas pueden ser de tipo informativa, pero es que esto realmente nos interesa una barbaridad, porque realmente creo que es una asignatura que todos deberíamos de conocer. La presentación va a durar aproximadamente 1 hora y media, creo yo. Y luego, pues el turno de preguntas, pues lo que Ángela, que es la jefa, pues lo que decida ella. Así que, sin más dilación, me voy a poner a compartir. Vamos a ver. Me dicen si realmente se ve y cuando se vea, pues comenzamos. Ya se ve, sí, señor. Gracias. Bueno, la presentación la hemos denominado, está en Memento Mori. Memento Mori, la traducción es recuerda que morirás o recuerda que vas a morir. Esta era una frase que normalmente los emperadores romanos, siempre cuando iban acompañados de un esclavo, que periódicamente le iba diciendo memento mori, recuerda que vas a morir, para que la soberbia que tenía el gran general realmente él fuera consciente de lo que le iba a suceder. Bueno, es digamos, un título un poco que más que de la muerte vamos a hablar de la resurrección, curiosamente. Pero es importante que centremos el tema que vamos a tratar, que yo creo que os va a interesar, y conforme vayamos avanzando, cada vez os va a interesar más porque realmente vamos a tratar el tema con bastante profundidad. Bien, voy a empezar con una pequeña reflexión inicial de Epicuro, que decía, la muerte te mira como el más horrible de los males, no es en realidad nada, pues mientras nosotros somos, la muerte no es, y cuando ésta llega, nosotros no somos. ¿Qué es lo que vamos a contestar en esta presentación? Bueno, vamos a contestar muchas cosas. Vamos a contestar en qué consiste, qué es realmente la muerte. ¿Qué le ocurre a mi cuerpo físico? ¿Qué creen otras religiones? Esto es importante. ¿Qué creen los demás creyentes en otras religiones? Y otra cosa, si no soy creyente cristiano, ¿qué me ocurrirá? ¿A qué lugar me llevarán después del óbito? ¿Quién me transporta al supuesto más allá? ¿Me convertiré en un ángel, un fantasma o en un ser espiritual? ¿Podré ver a mis familiares que murieron antes que yo? ¿Me podré comunicar con mis seres queridos vivos, los que permanecen ahí en la Tierra? ¿Me tendré que reencarnar? Según mis acciones iré al cielo, al infierno, al purgatorio, al limbo. ¿Desapareceré? ¿Cómo y qué es el cielo y el infierno? ¿Veré a Dios? Y yo digo que el libro de Durantia me da respuesta a todas esas preguntas. Incluso me ofrece respuestas a muchas preguntas que aún no me he hecho. Bien, ¿qué dice el libro Durantia con referente a las distintas religiones y creencias religiosas? Dice, los que enseñan la religión de Jesús deberían acercarse a las otras religiones reconociendo las verdades que tienen en común, muchas de las cuales provienen directa o indirectamente del mensaje de Jesús, absteniéndose al mismo tiempo de recalcar demasiado las diferencias. Es decir, que olvidemos un poco las diferencias que hay entre las diferentes religiones y busquemos lo que nos une, que es lo que hacía Jesús. Es un tema que muchas veces a los que leemos el libro de Durantia se nos olvida.
Y entonces, el índice más o menos lo que vamos a tratar es el siguiente, ya un poco por concretar. Vamos a hacer una breve introducción del tema de la muerte y la resurrección y unas cuestiones previas. Vamos a hablar de qué es la muerte y qué tipos de muerte existen. Y luego vamos a hablar del concepto de resurrección en las diferentes religiones oficiales, tanto como en el cristianismo y el catolicismo, como los testigos de Jehová, el islamismo, el hinduismo, el judaísmo, el budismo y el ateísmo, de una forma rápida y somera. Porque además tampoco ellos tienen, digamos, mucho conocimiento de lo que les va a suceder una vez que mueran en el más allá. Luego vamos a hablar del concepto de qué es, cómo se nos muestra la resurrección en el libro de Urantia. Vamos a hablar un poco de los 7 círculos, muy poquito, y luego finalmente vamos a hablar de una serie de conclusiones finales para acabar la presentación. Bien, ¿qué es la muerte? Ah, por cierto, cada vez que veáis que está escrito en negro, estos son aportaciones mías o que he sacado de algún sitio. Todo lo que está referido al libro de Urantia está en color azul. Es para que distingáis perfectamente entre los textos del libro de Urantia y textos añadidos. Que lo quede claro. Dice la muerte, a veces referida por los eufemismos como deceso, defunción, fallecimiento, óbito, expiación, perecimiento, fenecimiento, cesación, es un efecto terminal que resulta de la extinción del proceso homeostático en un ser vivo y con ello el fin de la vida. Puede producirse por causas naturales, tales como la vejez, la enfermedad, consecuencia consecuencia de la cadena trófica, desastre natural, o inducidas, tales como el suicidio, el homicidio, la eutanasia, accidentes, incluso desastres medioambientales. El proceso de fallecimiento, si bien está totalmente definido en algunas de sus fases desde un punto de vista neurofisiológico, bioquímico y médico, aún no es del todo comprendido en su conjunto desde un punto de vista termodinámico y neurológico, y existen discrepancias científicas al respecto. De hecho, muchas veces los científicos no se ponen de acuerdo exactamente cuándo se produce realmente la muerte, porque muchos dicen cuando se le para el corazón, otros dicen cuando no hay actividad mental o cerebral, y hay otros que incluso piensan que incluso aunque no existan esas actividades de tipo neuroquímico, esa persona permanece en el cuerpo, digamos, el ser permanece en el cuerpo, y de hecho se han dado casos de que una persona ha estado mucho tiempo en coma prácticamente y luego resulta que al día o al segundo día ha resucitado, se ha despertado. Con lo cual, médicamente todavía existen ciertas contradicciones. Por eso se espera siempre 3 días entre que se certifica la muerte y el enterramiento, para evitar que enterremos a alguien vivo. ¿Pero qué dice el libro de Urantia con respecto a la muerte? Dice, la muerte física es una técnica para escapar de la vida material en la carne y la experiencia de la vida progresiva en las mansonias a través de los 7 mundos de formación correctora y de educación cultural. Presenta la entrada de los supervivientes mortales en la cadena morontial, la vida de transición que media entre la existencia material evolutiva y los logros espirituales superiores de los ascendentes del tiempo que están destinados a alcanzar las puertas de la eternidad. Es verdad que esta es la definición que nos da el libro de Urantia. Realmente es una puerta de salida. No hay otra forma de salir los que somos de carne y hueso. Yo voy a leer textos, pero voy a utilizar palabras llanas, palabras que todo el mundo entiende, con ejemplos que todo el mundo entiende, para que sea más digerible muchas veces las expresiones que nos aparecen en el libro de Urantia, que muchas veces debido incluso a una mala traducción. Bien, en el libro de Urantia nos habla de la metamorfosis de la existencia, que además es, digamos, una forma simbólica muy hermosa de representar lo que significa la muerte. Dice, la mayoría de los seres humanos mueren porque no han logrado alcanzar el nivel espiritual de fusión con el ajustador. Y la metamorfosis de la muerte constituye el único procedimiento posible por el que pueden escapar de las cadenas del tiempo y de las trabas de la creación material, lo que les permite adoptar el paso espiritual de la procesión progresiva de la eternidad. Después de sobrevivir a la vida de prueba del tiempo y de la existencia material, os será posible continuar en contacto con la eternidad, incluso como una parte de ella, girando como siempre con los mundos del espacio alrededor del círculo de las eras eternas. Realmente es una metamorfosis. Somos como gusanitos que estamos aquí, que necesitamos morir para convertirnos realmente en esos hermosos seres espirituales, de momentos morontiales y luego ya espirituales,
que representan el simbolismo de una hermosa mariposa. Bien, vamos a hablar un poco antes de meternos en el meollo de la presentación, cuáles son las diversas concepciones que se tienen sobre la muerte y sobre todo sobre la resurrección, que es lo que más nos interesa, porque la muerte todo el mundo más o menos la conocemos, no porque ya hemos muerto, sino porque algún familiar muerto, o algún amigo, algún padre, pues ha fallecido. Pero de la resurrección realmente pues no sabemos nada, porque yo no conozco a nadie que haya muerto y me haya contado que haya contado más allá. Es la única información que tenemos, es la que nos da el libro. Pero bueno, las distintas religiones, cada uno dan su visión del tema. Y vamos a ir viéndolas de las más importantes. ¿Qué dice el cristianismo y el catolicismo? Hablan de la resurrección de la carne. Dice, realmente este es el credo. Dice, creemos firmemente, y así lo esperamos, que del mismo modo que Cristo ha resucitado verdaderamente de entre los muertos y que vive para siempre, igualmente los justos, después de la muerte, vivirán para siempre con Cristo resucitado y que Él lo resucitará en el último día. Como la suya, nuestra resurrección será obra de la Santísima Trinidad. Bueno, estas son las apreciaciones que da el catolicismo y el cristianismo, ¿de acuerdo? Si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos dará también la vida a vuestros cuerpos mortales por su espíritu que habita con vosotros. Fijaros, sus cuerpos mortales. Es decir, están hablando de la resurrección, pero que son los mismos cuerpos que estamos teniendo. Dicen más. Dice, el término carne designa al hombre en su condición de debilidad y de mortalidad. La resurrección de la carne significa que después de la muerte no habrá solamente vida del alma inmortal, sino que también nuestros cuerpos mortales volverán a tener vida. Bueno, esto es lo que dicen. Aquí no juzgamos ni cuestionamos, solamente exponemos lo que dicen las diferentes religiones, las más representativas. También dicen, al cristianismo le he dedicado 3 transparencias porque es un poco el que más se acerca a nosotros. Dicen, ¿qué consiste ese más allá? Solo tenemos unos pocos datos. La Iglesia nos describe el reino de Dios, es decir, el cielo, como un reino eterno y universal de vida, de verdad y vida, de santidad y gracia, de justicia, amor y paz. Sabemos también que San Pablo nos describe el cielo de un modo que nos deja con las ganas, porque nos dice, ni el ojo vio, ni el oído oyó algo semejante. Con lo que lo único que podemos decir es que lo que podemos imaginar en nuestros momentos de mayor optimismo se va a quedar corto con la realidad. De hecho, yo cuando era pequeñito, el cielo para mí era un sitio, estamos todas en las nubes, allí tocando una lira o una gaita y por la eternidad. Con lo cual siempre lo vi como algo muy aburrido. Bien, ¿qué hablan los testigos de Jehová? Esto está sacado de su libro de las opiniones del cielo. Dice, mientras que los cristianos creen que pasarán la eternidad con Cristo en un nuevo cielo y una nueva tierra, la Atalaya, que sabéis que es la revista de propaganda de los testigos de Jehová, enseña que solo 144.000 personas irán al cielo. Solo irán al cielo 144.000 personas. Mientras el resto de los fieles vivirán separados de Cristo en la tierra. Viven en la tierra. Por esto, en la tradición popular de la Atalaya existe un pequeño rebaño de 144.000 que van a ir al cielo y una gran multitud de otros que son relegados a la tierra. La clase celestial son renacidos, reciben el bautismo del Espíritu Santo y toman la comunión. La clase terrenal no. Para sustanciar la noción de que las puertas del cielo fue cerrada irrevocablemente en 1935. Los testigos de Jehová señalan destellos de luz profética recibidos por Joseph Rutherford en una convención de testigos de Jehová en Washington, D.C. Conclusión. Los testigos de Jehová tampoco hablan de muy bien cómo va a ser el cielo, pero de momento solamente dice que se van a salvar solamente 144.000 los que van a ir al cielo y los demás se van a caer aquí a la tierra. Con lo cual, si yo hago un pequeño cálculo de que ahora mismo en la tierra estamos aproximadamente, ya hemos superado los 8.000 millones de seres humanos y que esta cifra se repite cada 40 o 50 años, y esto estamos hablando desde el comienzo de las edades, yo creo que si esto se cumple, pues los que nos quedemos en la Tierra aquí, según esta concepción, no vamos a tener ni 1 milímetro cuadrado de espacio físico para permanecer todos en la misma Tierra. Pero bueno, ¿qué queréis que os diga? Esto es lo que dicen y bueno, y no criticamos ni cuestionamos, solamente que utilizamos la lógica y el sentido común. ¿Qué nos dice el Islam? Dice, creen en una vida dentro de la tumba después de la muerte y en su tribulación. Ellos creen que el tiempo de Qiyamah es
predestinado por Dios, pero no fue revelado a los hombres. El juicio y las puertas precedentes y durante el Qiyamah son descritas en el Corán y el Hadith, y también en los comentarios de eruditos islámicos, en la retribución y rendición de cuentas ante Dios, que cada individuo recibirá un libro escrito por los ángeles, que incluirá una mención completa de todas las obras que realizó al ser humano en la vida terrena. Quien lo reciba en la diestra será de los exitosos, y quien lo reciba en la mano izquierda será de los pecadores, en el paraíso y el infierno. Así como en las señales que indican la llegada de la última hora, afirman que la primera era la llegada del profeta Mahoma, y entre las últimas es el retorno del profeta Jesús, que romperá las cruces y legislará con el Islam. Bueno, no he puesto más texto porque os sintetizo. Ellos piensan que vamos a nacer también todos en la Tierra, en un planeta glorificado, lleno de ríos de miel y de vino. Hablan de leche, miel y de vino. El vino está prohibido ahora, pero entonces parece ser que no. Y además también todos juntos aquí, con lo cual tenemos un problema de superpoblación enorme, ¿no? Y además, teniendo en cuenta que, no lo digo con sorna, pero parece ser que cada hombre que vaya allí tiene a 1000 vírgenes a su servicio, tenemos un problema realmente de logística, como podéis entender, sin comentarios. Hablando un poco más del Islam, dice sobre la resurrección y juicio. Dice, la creencia en el día de resurrección, el Yaum al-Qiyamah, también conocido como Yaum Hadid, el día del juicio final, y Asá, la última hora, es asimismo crucial para los musulmanes. El Corán acentúa la resurrección corporal, una rotura del entendimiento preislámico de muerte. Esto declara que la resurrección será seguida de la reunión de toda la humanidad, culminando en su juicio por Dios. Bueno, eso es lo que dice el Islam sobre la resurrección. Pero ¿qué nos dice el hinduismo? Bueno, en la mitología de la religión brahmánica, al momento de la muerte del cuerpo, el alma o parte esencial abandona el cuerpo, que se ha vuelto inservible, y es arrastrado por los Yamaduta, los mensajeros sirvientes del dios Lama, el encargado de juzgar el karma de todas las almas del universo para ser juzgadas. Dependiendo de las acciones buenas o malas, el alma se reencarna en una existencia superior, intermedia o inferior. Esto incluye desde estados de existencia celestial a infernales, siendo la vida humana un estado intermedio. Este incesante proceso recibe el nombre de samsara, que significa vagabundeo. Las religiones orientales se refieren a este deambular, entretenimiento, codicia, acumulación de bienes, matar el tiempo, como una vida sin propósito ni sentido. Cada alma viaja por esta rueda, que abarca desde los dioses, los devas, hasta los insectos. El sentido de la trayectoria de un alma dentro de este universo lo marca el contenido sentido de sus actos. Según el hinduismo popular moderno, el estado en el que nace el alma está determinado por sus buenas o malas acciones, el karma, realizadas en anteriores encarnaciones. Es decir, después de dar mucha vuelta, muchas reencarnaciones, al final tienes 3 estados: el alto, el medio y el bajo. El bajo es el infierno. El medio es la tierra, que dan aquí, y el superior sería en un estado que no se sabe realmente dónde es, pero ahí está. Eso es lo que nos dice el hinduismo. ¿Qué nos dice nosotros el judaísmo? Bien, dentro del judaísmo, la creencia en la resurrección se ha ido transformando con el correr de los siglos. Entre los primeros hebreos no existía la idea de que los muertos revivirían en sus cuerpos para vivir nuevamente la tierra. Con el desarrollo del pensamiento mesiánico entre los judíos surgió la creencia en la resurrección. Cuando inician su reflexión sobre el fin de los días, estos conciben un mundo reconstruido en el que todos los conflictos desaparecerían y en donde los hombres buenos y piadosos se levantarían de sus tumbas y retornarían a una vida de paz y alegría. La doctrina judía de la resurrección está compuesta de los siguientes elementos: la idea de la retribución y la recompensa para el pueblo hebreo como un todo y no simplemente para sus miembros individuales. Desde un punto de vista judío, la redención final siempre será para todo el pueblo. Los profetas, en cambio, predecían un tiempo futuro en el que habría paz, justicia y rectitud en el mundo, pero esta recompensa vendría solo
para aquellos que vivieran durante el tiempo de la redención. De este modo, la resurrección de los muertos permite que las almas piadosas a lo largo de la historia compartan el Olam Jabá o mundo venidero. La idea de que el cuerpo y el alma son una unidad única e indivisible, cuerpo y alma es una unidad indivisible, esencialmente iguales en la constitución del ser humano, ni el alma ni el cuerpo por sí solos pueden ser pecadores o piadosos, sino que los dos deben ser juzgados juntos y así recibir su castigo o recompensa. Los muertos revivirán y se restituirían a la vida física total o los cuerpos permanecerían en el polvo, sería la resurrección. La resurrección se dará solamente después del juicio final con la llegada del Mesías. Con lo cual, el Mesías todavía no ha llegado, con lo cual tienen un problema también de logística, pero el problema también que tienen aquí los judíos es que también vamos a hacer, ellos, por ejemplo, no tienen prohibido los crematorios, ¿no? Cuando una persona muere, pues se queme, ¿no? Que tienen que ser enterrados para que los huesos permanezcan allí. Porque claro, ellos cuando se produzca la resurrección, esos cuerpos va a salir la carne, se van a juntar los huesos y al final va a aparecer la persona y luego el alma se junta, porque para ellos el cuerpo y el alma es una unidad, no es indivisible, ¿no? Entonces ellos tienen ese concepto y además van a estar también todos aquí, ¿no? También tenemos un problema de los hechos. No obstante, la escena de ir viendo los huesos cómo se juntan, llenándose de carne y de músculos y tal, de pelo, debe ser un poco, no sé, me recuerda una película de estas un poco así. Pero bueno, esto es lo que yo decía los judíos, ¿de acuerdo? ¿Qué habla el budismo? Bueno, el budismo tiene tres conceptos importantes para entenderlo hay que hablar del samsara, del karma, del samsara y del nirvana. Entonces, los podría leer. Aquí os dejo las transparencias y como la presentación está a vuestra disposición, pues la leéis lo que significa el karma, lo que significa el samsara, lo que es la transmigración y lo que significa realmente el nirvana. El término, el tercer concepto de nirvana es el que más nos interesa. El término significa la extinción de la existencia. El nirvana es muy diferente del concepto cristiano del cielo. El nirvana no es un lugar como el cielo, sino más bien un estado del ser. Es el estado en el que la ley del karma y el ciclo del renacimiento llega a su fin. Es el fin del sufrimiento, un estado donde no hay deseos y la conciencia individual llega a su fin, aunque a nuestra mente occidental les puede sonar como el aniquilamiento. Los budistas objetarían tal idea. Gautama nunca dio una descripción exacta del nirvana, pero su respuesta más cercana fue esta. Hay discípulos, una condición donde no hay ni tierra, ni agua, ni aire, ni luz, ni espacio sin límites, ni tiempo sin límites, ni ningún tipo de ser, ni ideas, ni falta de ideas, ni este mundo, ni aquel mundo. No hay ni un levantamiento, ni un fenecer, ni muerte, ni causa, ni efecto, ni cambio, ni detenimiento. Con lo cual, ¿qué os queréis que os diga? Nada, porque no lo entiendo. Yo creo que las pocas veces que he hablado con budistas, yo no he sabido entender lo que me estaban diciendo. El ciclo de la vida sí, ese tema era comprensible. Bueno, no compartido, pero comprensible. Pero el tema de la muerte es que no se entiende. Es como si, bueno, yo lo entiendo más como que una gota del agua llega al mar y se funde con el mar y desaparece la identidad del individuo. Y entra en una especie de, bueno, se une con una deidad que no es deidad porque no tiene personalidad y nada más. Y ahí yo lo tengo que decir. Y bueno, nos falta por hablar lógicamente del ateísmo. Para empezar, todos tenemos un ansia de inmortalidad. Incluso los materialistas que no creen en Dios y que en buena lógica piensan que todo termina con la muerte, cuando llega la hora de la verdad, no se resignan a que la muerte sea el final de todo. Por ello, cuando llega la muerte de una personalidad atea, sus correligionarios materialistas nos hablaron de su inmortalidad porque tenía un puesto en la historia y cosas por el estilo. No pude por menos de pensar que si yo no existo, una inmortalidad que se reduce a que tu nombre esté escrito en unos cuantos libros de historia, bien poca cosa es. ¿De acuerdo? He puesto un pequeño ejemplito de un poco de chiste. Es que, bueno, es que realmente es el mundo ateo, es como se manifiesta. Como para entenderlo un poco, habría que leer la vida de Unamuno y la eternidad, que realmente hablando del personaje de Niebla y que refleja muy bien realmente el contenido del ateísmo puro.
Bien, ahora ya vamos a olvidarnos un poco de lo que dicen las distintas religiones, de lo que han dicho las distintas religiones. Realmente es difícil pertenecer a una organización religiosa con estas pretensiones de futuro, ¿no? Pero bueno, es lo que ha habido hasta ahora. Realmente la quinta revelación creo yo que no ha abierto nuestras mentes, sino ha dado, por eso es un regalo enorme. Entonces vamos a hablar de la muerte y la resurrección, pero a la luz de la quinta revelación, el libro de Urantia. Bien, nos dice el libro de Urantia, para entrar ya en contenido, que existen varios tipos de muertes, ¿de acuerdo? Dice, los urantianos solo reconocen en general un tipo de muerte, el cese físico de las energías vitales, pero en lo que se refiere a la supervivencia de la personalidad, existen en realidad tres tipos de muerte, que es la muerte espiritual, es la muerte del alma realmente, la muerte intelectual, que es la muerte de la mente, y la muerte física, que es lógicamente la muerte del cuerpo y de la mente. La muerte espiritual, la primera que vamos a hablar, que es la del alma, dice, si el hombre mortal rechaza la supervivencia y cuando la ha rechazado definitivamente, cuando ha sido declarado espiritualmente insolvente, morontialmente en quiebra, según la opinión conjunta del ajustador y del serafín de la supervivencia, cuando este informe coordinado ha sido registrado en Ubersa y después de que los censores y sus asociados reflectantes han verificado estas conclusiones, los gobernantes de Orbontón ordenan la liberación inmediata del monitor interior. Este tipo de muerte tiene un significado definitivo, independientemente de la continuación temporal de las energías vivientes de los mecanismos físicos y mentales. Desde el punto de vista cósmico, el interesado ya está muerto. La constitución de su vida indica simplemente la persistencia del impulso material de las energías cósmicas. ¿Qué nos está diciendo? Cuando una persona llega a ser tan malvada que no acepta el plan de Dios, que es sumamente egoísta, que es sumamente consciente de que no quiere participar en el proyecto del Padre, es un concepto difícil que una persona llegue, digamos, a esa percepción. Está perdido. El ajustado del pensamiento se marcha y tú sigues viviendo aquí. Tú sigues asesinando, matando, violando, comiendo y haciendo lo que quieras. Tu ángel incluso te va a acompañar hasta el último momento. Pero en el momento que el ajustado del pensamiento se marcha, porque él ya sabe el futuro, de que no hay solución, de que no hay salvación, realmente eres un cadáver espiritual. Aunque físicamente tú hables, te relacionas, comas y sigas haciendo auténticas barbaridades, pero realmente eres un auténtico ya animal. Tu parte espiritual ha desaparecido. Esto es la muerte de tipo espiritual. Luego vamos a hablar de la muerte intelectual, de la mente. Cuando los circuitos vitales del Ministerio Ayudante Superior se rompen debido a las aberraciones del intelecto o a causa de la destrucción parcial del mecanismo cerebral, y si estas condiciones sobrepasan ciertos puntos críticos y irreparables, el ajustador interior es liberado inmediatamente y parte hacia divinito. En los archivos del universo se considera que una personalidad mortal ha encontrado la muerte cuando los circuitos mentales esenciales de la acción volitiva humana se han destruido. Esto también es la muerte, independientemente de que el mecanismo viviente del cuerpo físico continúe funcionando. El cuerpo, menos la mente volitiva, ya no es humano. Pero el alma de dicho individuo puede sobrevivir de acuerdo con la elección anterior a la voluntad humana. ¿De qué nos está hablando? De esas personas que debido a un accidente pues, han perdido la mente, han perdido la memoria, realmente son como vegetales. O personas que debido pues, a un problema de medicamento, una droga o cualquier otro agente externa, pues realmente su mente, su capacidad evolutiva ha dejado de operar. Ya no son libres de tomar decisiones. Esas personas viven, las alimentamos, están con nosotros y tal, y las queremos y las amamos, porque han sido buenas personas, pero realmente su ajustador se le libera, se marcha. Y realmente todo va a tener, todo lo que se va a contabilizar de esa persona en el mundo futuro va a ser hasta el momento que dejó de ser volitivo. Pero en ese momento que ya no es volitivo, que no tiene capacidad de decisión, realmente es como un animal. ¿De acuerdo? Porque ya no es un ser humano, en el sentido de que la chispa divina se ha marchado, ¿no? Y luego estamos hablando, y la última, es la muerte física del cuerpo y de la mente. Esto es lo que nos va a ocurrir, yo espero que a la mayoría de nosotros. Porque en el segundo caso podríamos excluir a ciertas personas con Alzheimer o con ciertas cosas que ya ni reconocen a sus familiares, que ya están completamente perdidos. Son nuestros padres, nuestros hermanos, le tenemos que ayudar, los alimentamos y tal, pero realmente la parte espiritual ya no está dentro de esa persona.
Bien, pero refiriéndonos al tercer tipo de muerte, que es la muerte física del cuerpo y de la mente, dice, cuando la muerte sorprende a un ser humano, el ajustador permanece en la ciudadela de la mente hasta que ésta deja de funcionar como mecanismo inteligente. Aproximadamente en el momento en que las energías medibles del cerebro detienen sus pulsaciones rítmicas vitales. Fíjate que ya nos dan los reveladores un dato importante. En el momento en que las energías medibles del cerebro, estamos hablando de los impulsos cerebrales, se detienen. Después de esta disolución, el ajustador se despide de la mente en vías de desaparición con tan poca ceremonia como había entrado en años atrás y se dirige a Divinitum pasando por el universo. Lógicamente, la chispa divina se marcha sin despedirse del cuerpo ni de la mente. ¿Cómo se va a despedir? Es como si tú cuando te vas de viaje te despides de tu abrigo, ¿sabes? O de tu camiseta. Pues, tú te marchas y se acabó. Es igual, porque lo que queda aquí, polvo somos y poco nos vamos a convertir. Y estos son los tres tipos de muertes bajo la óptica o la concepción de la quinta revelación. Y una cosa importante es que la muerte no cambia en los aspectos esenciales. Nos dicen los reveladores, la persecución del ideal, la lucha por parecerse a Dios, es un esfuerzo continuo antes y después de la muerte. La vida después de la muerte no es diferente en sus aspectos esenciales a la existencia mortal. Es decir, cuando muramos, vamos a estar en la misma situación que nos encontramos cuando resucitemos. Realmente es un cambio de traje, pero no somos ya buenos por naturaleza, ni tenemos idiomas aprendidos, no. Continúa la vida en una fase que se llama morontear. ¿Cómo se desintegra el ser humano? Dice, después de la muerte, el cuerpo material regresa al mundo elemental del cual provenía, pero dos factores no materiales de la personalidad sobreviviente permanecen. Uno es el ajustador del pensamiento persistente con la transcripción de la memoria de la carrera mortal, es decir, todo lo que tú has vivido en tu vida, esa memoria de la carrera mortal, el ajustador del pensamiento se la lleva y se dirige a Divinito. Y también subsiste el alma morontial inmortal del humano fallecido que permanece bajo la custodia del guardián del destino. Bueno, después vamos a hablar de quién es el guardián del destino y vamos a hablar de varios conceptos que ahora mismo los enumeramos, pero luego lo tenemos que ir clarificando un poquito. Pero lo que está clarísimo que toda la información, todas nuestras vivencias, todos nuestros valores, de alguna forma el guardián del destino y el ajustador del pensamiento se lo llevan. Y aquí lo único que se queda es el traje. En cuanto desaparece la luz piloto en la mente humana, la luminosidad espiritual que los serafines asocian a la presencia del ajustador, ellos saben que estamos vivos porque tenemos una luz espiritual, ¿no?, que nos la provoca el ajustador, es nuestra bombilla interior. El ángel acompañante se presenta en persona a los ángeles que están al mando sucesivamente del grupo, la compañía, el batallón, la unidad, la legión y la hueste, y después de haber sido debidamente inscrito para la aventura final del tiempo y del espacio, dicho ángel recibe un certificado del jefe planetario de los serafines. El jefe de los serafines que vive ahora mismo, jefe planetario que está aquí junto a nosotros, para presentarlo ante la estrella vespertina u otro lugarteniente de Garbiel, que manda el ejército seráfico de ese candidato a la ascensión del universo. Cuando el comandante de esta suprema unidad organizada le concede el permiso, ese guardián del destino, ya os adelanto, es nuestro ángel acompañante, es el que nos acompaña. Ese guardián del destino se dirige al primer mundo de las mansiones y espera allí a que se restablezca la conciencia de su antiguo pupilo en la carne. Vamos ya viendo el concepto, es decir, ahora vamos a empezar a descubrir que a lo largo de toda nuestra existencia hay serafines que nos acompañan. Bueno, serafines, otros le llaman serafinas, porque el libro de Dante dice que los serafines se nombran con pronombres femeninos, ¿vale? Porque vienen del Espíritu Infinito, vienen a través de la ministra divina, y la ministra divina viene a través de la tercera fuente y centro del Espíritu Infinito. Luego es como la parte, es que no me gusta decir la palabra femenina porque los humanos rápidamente empezamos a decir femenino o mujer, no tiene que ver nada, ¿de acuerdo? Complementaria a la masculina. Bien, entonces, sintetizando. Cuando una persona muere, automáticamente a la derecha el cuerpo mortal, pues lo desechamos y se queda aquí polvo al polvo, ¿de acuerdo? Sin embargo, la parte de la izquierda, hay un proceso, que una es
es el alma morontial, que es lo único que le llevamos, nuestro alma morontial, que realmente es nuestra mente, que hemos espiritualizado, nuestra mente y nuestro yo material, que se está espiritualizando, por un lado, y eso solo lleva a nuestro guardián del destino. Y sin embargo, toda la experiencia y memoria, nuestro ajustador del pensamiento, se lo lleva. ¿De acuerdo? Y eso es como se produce la disociación del ser humano. ¿Cómo se reensambla luego? Ya veréis que iremos saltando de un lado a otro para que hasta que cojamos los conceptos de una forma clara. Dice, el cuerpo físico de carne mortal no forma parte del reensamblaje del superviviente dormido. El cuerpo físico ha regresado al polvo. El serafín asignado patrocina el nuevo cuerpo, la forma morontial, como nuevo vehículo de vida para el alma inmortal y para ser habitado por el ajustador que ha regresado. El ajustador es el custodio de la transcripción espiritual de la mente del superviviente dormido. Es decir, toda esa mente espiritualizada se la lleva el ajustador. El serafín asignado es el guardián de la identidad superviviente del alma inmortal, hasta el nivel que haya evolucionado, lógicamente. Y cuando los dos, el ajustador y el serafín, reúnen los elementos de la personalidad confiados a su cargo, el nuevo individuo completa la resurrección de la antigua personalidad, la supervivencia de la identidad evolutiva morontial del alma. Esta reasociación de un alma y de un ajustador se denomina de manera muy apropiada resurrección. Un resamblaje de los factores de la personalidad, pero incluso esto no explica plenamente la reaparición de la personalidad sobre ese viviente. Lo vamos a ver un poquito más adelante, pero fijaros, lo que yo quiero hacer ya, para que vayáis viendo que cuando nosotros morimos, perdemos nuestro cuerpo, para tener conciencia, para poder utilizar nuestro yo, nos tenemos que reensamblar. Entonces nos tenemos que juntar como la parte, la mente y nuestro yo espiritualizado, juntamente con el ajustador del pensamiento, nuestra chispa divina, que es lo que nos hace grandes, y con un cuerpo, que vamos a llamarle cuerpo morontial, que es un cuerpo realmente glorificado. Pero de eso hablaremos un poquito más adelante. ¿De acuerdo? Hay además, de entre que te mueres y que resucitas, pues hay un tiempo de espera. No es una cosa inmediata, me muero y a los 5 segundos, ¡plap!, ya estoy en el otro sitio. No, las cosas tienen su porqué. Ya veremos por qué tienen su tiempo. Dice, después de la muerte física, y salvo para los individuos trasladados de entre los vivos, es decir, parece ser no, sabemos por la ignorancia que ha habido algunas pocas personas que han logrado ajustar con su ajustador del pensamiento. Y esas personas realmente pues tienen, digamos, automáticamente son llevados a la zona de las mansiones. Dice, el ajustador liberado se dirige inmediatamente a su esfera natal de divinito. Los detalles de lo que sucede en ese mundo durante el periodo en que espera la reaparición efectiva del mortal sobreviviente depende principalmente de si el ser humano asciende a los mundos de las mansiones por su propio derecho individual o aguarda el llamamiento dispensacional de los supervivientes dormidos de una era planetaria. ¿Qué nos están hablando? Bueno, porque cuando una persona muere, pues si tú realmente has conseguido un nivel, ya os adelanto, a partir del tercer nivel de evolución espiritual, pues automáticamente al tercer día o al tercer periodo despiertas en los mundos de las mansiones, en el lugar donde vamos a resucitar, pero no todo el mundo ha alcanzado ese tercer nivel espiritual. Hay personas que están en el nivel más bajo, que es el nivel 7, es del 7 al 1. Pues si están en el 7, en el 6 o en el 5, pues posiblemente todas esas personas quedan dormidas hasta que haya una dispensación planetaria, que suele ser cada 1000 años. Entonces, cada 1000 años, millones de personas se despiertan en la zona de las mansiones a la vez, al unísono. Mientras que las personas que han alcanzado ese nivel espiritual, pues prácticamente al tercer día o al tercer periodo, ya distinguimos, ¿por qué digo una vez el día y otra vez el periodo? Porque no queda el tema claro. Pues reaparecen en la zona de las mansiones y son reensamblados. Su ajustador, su mente espiritualizada con su yo y su personalidad, que no hemos hablado ahora mismo exactamente a qué se refiere. La personalidad es un concepto importantísimo. La personalidad se puede definir urantianamente no como el carácter de la persona, eso forma parte del yo material. La personalidad es como una silla con 3 patas. Significa la singularidad, la unicidad. No hay dos seres iguales en todo el cosmos. Somos completamente diferentes. Es la singularidad una pata. La segunda es la capacidad de libre albedrío. Somos capaces de pensar y tomar decisiones. Y la tercera pata es la autoconsciencia.
Esos tres integrantes forman lo que se llama la personalidad. Y esa personalidad es otorgada únicamente por nuestro Padre Celestial. Únicamente por la primera fuerza y centro. Nada más. Y eso forma parte de nuestro ser. Por eso vamos a hablar un poco de la relatividad del tiempo de espera en la resurrección. Dice, el paso del tiempo no tiene ninguna importancia para los mortales dormidos. Están totalmente inconscientes. Claro, al no tener en mente, pues el tiempo no pasa para ti. Y ajenos a la duración de su descanso. En el momento del reensamblaje, su personalidad al final de una era, aquellos que han dormido 5.000 años no reaccionan de manera diferente a los que han aparecido, a los que han descansado 5 días. Aparte de este retraso en el tiempo, estos supervivientes pasan por el régimen de ascensión exactamente igual que aquellos que evitan el sueño más corto o más largo de la muerte. Realmente lo que está diciendo es que, bueno, da igual que despiertes a los 5 días, a los 3 días, o a los 5.000 años o a los 1.000 años. Es que tú no tienes sentimiento ni sueñas, porque está digregada, tu personalidad está por un sitio, tu mente está por otro, tu ajustado de pensamiento está por otro. Luego para ti el tiempo no existe, ni el espacio ni el tiempo. Es como si te mueres y te despiertas. Han pasado 5.000 años, pero para ti es nada, ni un segundo. Y ahora vamos a hablar de una personaje que es importante en esta película, que son los guardianes seráficos, que ya hemos ido acompañando. Dice, en esto se revela la razón por la que el guardián seráfico se vuelve finalmente el conservador personal de los modelos mentales, de las fórmulas de la memoria y de las realidades del alma del superviviente mortal durante el intervalo entre la muerte física y la resurrección morontial. Nadie, salvo los hijos ministrantes del Espíritu Infinito, podría actuar así a favor de la criatura humana durante esta fase de transición entre un nivel del universo y otro nivel más elevado. Incluso cuando emprendéis vuestros sueños de transición final, cuando paséis del tiempo a la eternidad, un alto supernafín comparte igualmente el tránsito con vosotros como custodio de vuestra identidad de criatura y como garantía de vuestra integridad personal. ¿A dónde vamos cuando morimos? Otra pregunta que siempre... A Jerusalén. Es la sede de vuestro sistema local de Satania. Tiene sus 7 mundos de cultura de transición y cada uno de ellos está rodeado por 7 satélites. Por cierto, no lo ponía aquí, son satélites arquitectónicos. No son mundos como el nuestro, hechos de la naturaleza, sino que son construidos y diseñados por los 7 satélites entre los que se encuentran los 7 mundos de las mansiones de detención morontial. Esta es la primera residencia del hombre después de la muerte. La palabra cielo, tal como se ha utilizado en Urantia, a veces se ha referido a estos 7 mundos de las mansiones, denominándose primer cielo al primer mundo de las mansiones y así sucesivamente hasta el ser. ¿De acuerdo? Es decir, entonces, ¿qué os quiero transmitir la idea? Cuando morimos, nuestro serafín, nuestro ángel, nos va a trasladar nuestra mente, toda nuestra información, y para llevarnos al mundo de las mansiones, viajando a 3 veces la velocidad de la luz, tarda tiempo en llegar, y por eso tarda 3 días en llegar. Es decir, va a recorrer un espacio finito, que son estos mundos arquitectónicos del mundo de las mansiones, que están al lado de Jerusalén, como satélites. Entonces, hasta que llega, tarda tiempo. 3 días. Jesús, cuando resucitó, al tercer día, podía haber resucitado a los 5 minutos. No. Y o a los 6 meses. No, a los 3 días. ¿Por qué? Porque es lo que se tarda. Bien. Ese micrófono. Bueno, ¿y qué pasa cuando llegas allí, te reensamblas y te despiertas? Pues nos dicen, los reveladores, dice, cuando despertéis así en los mundos de las mansiones de Jerusalén, estaréis tan cambiados, vuestra transformación espiritual será tan grande, que si no fuera por vuestro ajustador del pensamiento y el guardián del destino, que conectarán tan plenamente vuestra vida en los nuevos mundos con vuestra antigua vida en el primer mundo, al principio tendríais dificultades para relacionar vuestra nueva conciencia morontial con la memoria restablecida de vuestra identidad anterior, a pesar de la continuidad de la individualidad personal.
La individualidad es la misma. Yo soy plenamente consciente de que voy a ser yo cuando me despierto. Pero lo que dice, una gran parte de vuestra vida mortal parecerá al principio un sueño vago y nebuloso, pero el tiempo clarificará muchas asociaciones humanas. El tiempo sigue pasando igual allí. Seguimos evolucionando en el tiempo, en espacios materiales, solamente con un cuerpo morontial. Yo entiendo que cuando tú abres los ojos, te despiertes y te veas con ese cuerpo glorificado, con unas potencialidades, que luego hablaremos un poquito de ese tema, pues realmente es que uno, seguro que si no es porque está nuestro ángel allí, nuestro ajustador y tal, nos volveríamos locos. No entenderíamos nada. Entonces necesitan, yo creo que los primeros minutos va a ser realmente una historia rocambolesca, porque es abrir los ojos de una realidad que nada tiene que ver con esta, y que hay, no lo podemos ni imaginar la grandeza y la belleza. Entonces, claro, nos podrá parecer que toda nuestra vida realmente ha sido como un sueño, como si hubiéramos tenido una pesadilla. Es lo que nos están diciendo. Bien, y otra cosa que ahí nos preguntan, bueno, pero cuando yo me muera voy a poder ver a mi padre que murió, mi madre, o mi hermano, o mi hijo. Pues fíjate lo que nos dice el libro de Dante. Dice, desde las salas de resurrección os trasladáis al sector Melquisedec, donde os asignarán una residencia permanente. De momento no van a poner un pisito sin haber invertido en él. Luego dispondréis de 10 días de libertad personal. Empezamos bien, porque si ya nos dan 10 días de vacaciones, pues está más que bien. Es decir, pisito gratis, cuerpo nuevo y encima 10 días de vacaciones. Sois libres de explorar los alrededores inmediatos de vuestro nuevo hogar y de familiarizaros con el programa inminente que os espera. Bueno, ya malas noticias porque ellos dicen que de momento ya vamos a empezar a trabajar en algo que todavía no entienden. Pero bueno, también tendréis tiempo para satisfacer vuestros deseos de consultar el registro y de visitar a vuestros seres queridos y a otros amigos terrestres que puedan haberos precedido en estos mundos. Al final de este periodo de 10 días de tiempo libre, empezáis la segunda etapa del viaje hacia el paraíso, pues los mundos de las mansiones son auténticas esferas de formación y no simplemente unos planetas donde detengáis. Es decir, que empezamos allí, pero ahí partimos. Lo que pasa, claro, de momento aquí ya nos han dicho lo que más adelante os voy a contar, que tenemos que pasar por miles de cuerpos diferentes para conseguir llegar al paraíso en fase morontial y en fase espiritual, y estamos hablando de miles de millones de millones de millones de años. Pero bueno, de momento, para que no nos empecemos a asustar, pues nos lo dicen así, ¿de acuerdo? Pero lo que sí es importante es que vamos a poder conversar y estar con las personas que murieron antes que nosotros, y seguramente nos contarán ellos muchísimas cosas, porque ya llevarán un tiempo y seguramente serán las personas que más nos van a aconsejar y nos darán confianza a reconocer los que son tu padre, tu madre, tu hermano, tu hija, tu mujer, cada uno en su caso. Pero el mundo de las mansiones, ¿qué es? Vamos a decir, el mundo de las mansiones son mundos físicos. Son lugares que están alrededor de Jerusalén, que son esferas arquitectónicas donde vamos a ir allí, donde ahí nos van a reensamblar en la vida. Pero estamos hablando de espacios físicos que lo estamos viendo con nuestros catalejos. Cuando apuntamos hacia el centro de nuestro sistema, no de nuestro sistema planetario, de la galaxia que es Sagitario, que es a la galaxia que pertenecemos. Sagitario es una galaxia dentro de la supergalaxia del séptimo superuniverso. Bueno, ahí están, no las vemos porque no tienen luz. Digo que no emiten luz como un sol, están iluminadas, por supuesto, pero es un lugar físico, cuantificable y medible. Los mundos de las mansiones en el sistema, bueno, vamos a hablar lógicamente, de la parte que nos corresponde de nuestras mansiones. Nosotros los que vivimos en la Tierra, nos corresponde la zona de resurrección en el sistema local, bueno, ya lo veremos, de Satania, pero vamos, es del universo local de Nevadón. Dice, el plan de tener inicialmente a los mortales en los 7 mundos de formación progresiva es casi universal en Orbontón. En cada sistema local de unos 1000 planetas habitados hay 7 mundos de las mansiones. A ver, cada sistema desde el punto de vista urantiano está compuesto por aproximadamente 1000 planetas habitados o habitables. Cuando hablo de 1000 planetas, estoy hablando de 1000 sistemas solares. En el nuestro, por ejemplo, en nuestro Sol, solamente parece ser que hay un planeta habitable, que es el nuestro. Luego, todos esos planetas que hay alrededor del Sol, esos no cuentan, ¿de acuerdo? Cuenta uno nada más, el de Urantia, la Tierra. Y cada sistema contempla un grupo de 1000 planetas tipo Tierra, habitados o habitables.
sabiendo que hay muchos sistemas que solamente hay un planeta habitado, hay otros más que menos que tienen 2 planetas, tal, incluso hay algunos sistemas solares que incluso llegan a tener 4 planetas habitados o habitables. Pero vamos, para que hagáis una idea, un sistema aproximadamente 1000 planetas. Dice, cada sistema local de unos 1000 planetas habitados hay 7 mundos de las mansiones. Es decir, para esos 1000 planetas tenemos 7 mundos de las mansiones. ¿De acuerdo? Dice, generalmente satélite o subsatélite de la capital del sistema son los mundos donde se recibe a la mayoría de los mortales ascendentes. Pero fijaros una cosa, estos 1000 planetas, digamos, van a tener el servicio, digamos, de las zonas de resurrección a nivel del sistema. Pero es que os recuerdo que dentro de solamente de nuestro universo local de Nevadón, tenemos 10.000 sistemas. 10.000 sistemas. Cada sistema tiene sus 7 mundos. ¿De acuerdo? Donde resucitarán las personas que mueran en los planetas asociados a ese sistema. A lo mejor algunas cosas, si es la primera vez, te llamará un poquito la atención. No quiero profundizar este tema porque solamente quiero que veáis que ahora mismo en nuestro universo local de Nevadón está compuesto por 100 constelaciones y cada constelación tiene 100 sistemas, ¿de acuerdo? Con lo que ahora estamos hablando de 10.000 mundos de las mansiones, no, de 10.000 sistemas de las mansiones. Luego cada sistema tiene sus 7 mundos de orden de permanencia, que luego hablaremos un poquito más de ello. ¿De acuerdo? Y no quiero entrar más en esto porque entraría a dar mucha más información que correspondería más a otra presentación que a esta. Pero ¿qué son los mundos de las mansiones? Dice, cuando el Hijo Creador estuvo en Urantia, habló de las numerosas mansiones en el universo del Padre. En cierto sentido, los 56 mundos que rodean a Jerusalén están destinados a la cultura de transición de los mortales ascendentes, pero los 7 satélites del mundo número 1 se conocen más expresamente como los mundos de las mansiones. El mismo mundo de transición número 1 está dedicado de manera exclusiva y por completo a las actividades ascendentes y es la sede del cuerpo finalitario destinado en Satania. Este mundo sirve actualmente de sede para más de 100.000 compañías de filiación y en cada uno de estos grupos hay 1000 seres glorificados. Los 7 mundos de las mansiones están a cargo de los supervisores morontiales y de los Melquisedec, que son estos hijos, estos hermanos mayores nuestros que son los que supervisan el tema. Entonces, aquí me gustaría hacer un comentario, pero como veo alguna transparencia que voy a explicar un poquito más, pues casi prefiero pasarlo luego a un poquito más adelante. Nos estaban hablando que hay diferentes tipos de seres planetarios mortales. Dice, todos los diferentes tipos físicos y seres planetarios de mortales disfrutan por igual del ministerio de los ajustadores del pensamiento, de los ángeles guardianes y de las diversas órdenes de las huestes de mensajeros del Espíritu Infinito. Todos son liberados por igual de las cadenas de la carne mediante la emancipación por la muerte natural. Y todos van por igual desde allí a los mundos moronciales de evolución espiritual y de progreso mental. ¿Por qué he puesto esta figurita aquí con estos muñequitos aquí que parecen? Bueno, de alguna forma representa a que puede haber seres, hermanos nuestros, hijos de Dios, que tienen un aspecto un poquito diferente al nuestro. ¿Por qué digo esto? Porque nuestro aspecto físico está muy relacionado con la esfera, con la gravedad, con la humedad. Hay seres acuáticos, hay seres respiradores, no respiradores, seres eléctricos, nos hablan también. El libro durante muy seres muy diferentes. Depende de la constelación donde hayas nacido, tu aspecto depende de la gravedad, las características eléctricas, físico-químicas del planeta, tu aspecto puede ser más parecido a una cosa u a otra. Dentro del universo, el universo local de Nevadón, hay el modelo nevadónico, con lo cual todos más o menos seremos de los mismos aspectos, una cabeza, 2 brazos, 2 pies y bueno, diferentes alturas. Bueno, en la Tierra ya nos pasa. Hay personas de diferentes colores, de diferentes alturas, de diferentes complexión física. Luego, si ya en nuestro propio planeta somos muy diferentes, imaginaos cuando son de planetas diferentes. Imaginaos cómo pueden ser en otros universos locales. Porque os recuerdo que dentro del 7º superuniverso hay 100.000 universos locales. Y en cada uno, pues no sé qué modelo existirá. Aquí es el modelo nevadónico, entonces más o menos sabemos que sí. Pero en otros no tengo ni idea cuál puede ser el aspecto. Y no quiero decirte cómo pueden ser los otros seres en los otros 6 superuniversos, porque nosotros estamos en el 7º superuniverso. Pero ¿cómo son los seres, nuestros hermanos allí?
Ni idea. Y de hecho no podemos ni relacionarnos con ellos porque está prohibida la comunicación entre superuniversos. Por algo será, hermanos, por algo será. Bien, aunque ya le hemos hablado de la salida del planeta, ¿quién traslada realmente nuestras almas? Porque dice, los asesores de los transportes son los que nos llevan de un lugar a otro. Dice, este cuerpo de asesores técnicos para los serafines transportadores es sumamente hábil, colaborando con los estudiosos de las estrellas para elaborar los itinerarios y ayuda de otras maneras a los jefes de los transportes en los mundos del espacio. Son nuestros taxistas. Son los supervisores del tráfico de las esferas y están presentes en todos los planetas habitados. Un cuerpo de 70 asesores de los transportes están sirviendo en Urantia. Vamos a ver. Nos va a transportar un serafín transportador. Pero claro, ese serafín transportador que recorre un espacio de miles de años luz a una velocidad, incluso a nivel de 3 veces la velocidad de la luz, es como una nave espacial, por decirlo de alguna forma. No se me ocurre pensar algo así, pero que va a 3 veces la velocidad de la luz, incomprensible. Pero claro, esa nave, ese ser que te transporta, necesita que le den indicaciones de cuál es el mejor camino. Porque la Tierra está dando vueltas, todos los planetas, los sistemas, las constelaciones, y necesitamos buscar la trayectoria. Es como si cuando tú vas de un lugar a otro y hay obras por el camino, pues te desvían por el camino para ir por un camino o porque llegas antes, o porque ha habido una inundación y no puedes ir por esa carretera, tienes que trasladarte. Bueno, pues los asesores del transporte se encargan de informar a los serafines transportadores cuál es el mejor camino para llevarte de un lugar a otro. ¿Me ha quedado el tema claro? Son como los guardias, perdónenme un poco los ejemplos, como los guardias de circulación, que te dicen, vete por aquí llegarás antes, que aquí hay un atasco y no puedes ir, y son los que ayudan a los serafines transportadores cuando nos llevan nuestra mente, cuando llevan nuestra información, pues el serafín pues, tiene que utilizar un medio de transporte. Perdón, nosotros necesitamos que nos transporten nuestros datos, como nuestra mochila con los datos, el serafín transportador nos lleva. Y siempre hay los asesores del tráfico, que son los que se encargan, los asesores de los transportes, es lo que como se llama. Yo le cambio rápidamente los nombres. Bien, pero estos señores, estos ángeles serafines, ¿de dónde salen? ¿Dónde están? Bueno, físicamente parece ser que hay un polo energético que donde salen de nuestro planeta Tierra. Salen por ese punto. Dice, cuando los seres celestiales han de ser enserafinados, para ser trasladados de un mundo a otro, se les lleva a la sede de la esfera. Y después del debido registro, se les provoca el sueño de tránsito. Entre tanto, el serafín transportador se coloca en posición horizontal inmediatamente por encima del polo energético universal del planeta. Mientras los escudos energéticos están totalmente abiertos, los asistentes seráficos de servicio depositan hábilmente a la personalidad dormida directamente encima del ángel transportador. Luego las partes de escudos tanto superiores como inferiores se cierran y se ajustan cuidadosamente. Bueno, estoy hablando a nivel general del transporte. Pero la realidad es que ellos, cuando se trasladan a un sitio, parten de un polo energético. ¿Y dónde está ese polo energético? Aquí en el planeta Tierra. Bueno, voy a darme información. Dice, es conocido entre los forunitas que a la comisión de contacto le fue enseñada la localización actual del polo de energía espiritual, como localizada en el bosque de la secuoya gigante llamado Bosque Mariposa en el Parque Nacional Yosemite, el cual está localizado al este del estado en la parte central de California. Este sitio no es solamente a donde llegan y de donde parten los serafines en Urantia, sino que también es el centro principal de los arcángeles. Sabéis que hay una división de arcángeles que convive con nosotros en nuestro planeta. Debido a la rebelión, las recepciones son atendidas únicamente por cortesía de los centros principales de la división de arcángeles. En la actualidad, los centros de gobierno planetario espiritual de Urantia se localizan también en dicho punto. El sitio es un lugar de gran belleza natural, pero si ustedes se trasladan allí, es probable que no note nada extraordinario. Seguramente que alguno de los presentes ha estado por allí. Esta es una fotografía del famoso parque, el Bosque Mariposa, ¿no? De información. Son seres espirituales, si vas por allí no lo vas a ver. Igual que tu ángel acompañante está a tu alrededor, cada uno tenemos nuestro ángel acompañante, bueno, y sin embargo no los vemos, ¿de acuerdo? Bien, entonces
vamos a sintetizar. ¿Cómo se puede salir del planeta? Pues después del tránsito de la muerte se pueden producir dos situaciones. O que salgas por una resurrección personal, o haya una resurrección colectiva o dispensacional. ¿De acuerdo? En el primer caso suele ser el tercer día o periodo, y en el otro caso, el periodo es milenario, se supone cada 1000 años. Cuando Jesús resucitó, pues se llevó a todas las personas que estaban aquí. ¿De acuerdo? Hablamos de las dispensaciones milenarias, de esas personas que no se han comportado lo suficientemente bien en esta vida y no han sabido desarrollar los valores espirituales y que, bueno, pues siempre son los que no han aprobado y hay que pasarle un poco, no se van a perder esos seres, aunque haya cometido muchos errores y, bueno, no son exactamente las personas más aconsejables, pero, bueno, esas personas despiertan en una dispensación milenaria en conjunto. Dice, los supervivientes dormidos, todos los mortales que tienen el estado de supervivencia y que están bajo la custodia de los guardianes personales del destino, pasan por las puertas de la muerte natural y se personalizan en los mundos de las mansiones al tercer periodo. ¿Ves? Aquí me habla del tercer periodo. ¿De acuerdo? Aquellos seres acreditados que han sido incapaces de alcanzar por alguna razón este nivel de dominio de la inteligencia y de dotación de espiritualidad que les daría derecho a tener unos guardianes personales, es decir, que estos son personas que no tienen un guardián personal a su lado, como las personas que han conseguido ese tercer nivel de avance espiritual. ¿De acuerdo? Dice, no pueden ir así directa inmediatamente a los mundos de las mansiones. Estas almas supervivientes deben permanecer en un sueño inconsciente hasta el día del juicio de una nueva época, de una nueva dispensación, de la llegada de un hijo de Dios que realizará el llamamiento nominal de la era y juzgará el reino. Y esta es la práctica general que se sigue en todo Nevadón. Luego, conclusión, las personas que tienen ya su ángel personal, su serafín, bueno, su serafín, sabéis que los serafines nunca están solos, vienen en parejas, serafín. No dice serafín positivo y negativo, son complementarios. Y además hay dos anobines también. Realmente estamos casi, muchas personas que han alcanzado ese nivel privado realmente tienen 4 ángeles a su alrededor. 4 ángeles. Esas personas tienen digamos, esa presencia espiritual que les ayuda a su evolución personal. Pero los que no han conseguido tener esos seres espirituales a su alrededor porque no han dado muestras de su espiritualidad y no han acumulado sus valores espirituales, bueno, ya veremos que están asociados por grupos. Pues las personas despiertan pues a nivel milenario. ¿Cuándo? Pues cuando viene una personalidad y, bueno, da orden de que todas esas personas, digamos, resuciten en grupo en las mansiones. Me imagino el ruido que debe haber en las mansiones cuando se despierten, pues no sé, 300 millones de personas así de golpe. Aquello, menudo ruidazo, de verdad. Pero bueno, no, bueno, perdona la broma. Bien, pero claro, aquí, en todo esto, esas personas que ¿por qué uno al tercer día y otros más tardan 1000 o 2000 años, 10.000 años en despertar? Bueno, hasta que esas personas son enjuiciadas, son de alguna forma, son juzgadas. Entonces hay una actividad que se llama de los hijos judiciales, que son los que se van a encargar de valorar realmente tus hechos. Dice, los guardianes colectivos asignados a los supervivientes dormidos siempre ejercen su actividad con los hijos judiciales cuando estos vienen a los mundos. Aquí, entre comillas, dice, enviará a sus ángeles y estos reunirán a sus elegidos procedentes de los 4 vientos. El ajustador que ha regresado trabaja con cada serafín asignado a la repersonalización de un mortal dormido en el mismo fragmento inmortal del Padre que vivió en el ser humano durante su vida en la carne. Y así es como se restablece la identidad y se resucita la personalidad. Durante el sueño de sus sujetos, estos ajustadores en espera viven en Divinington, nunca habitan en otra mente mortal durante este ínterin de tiempo. Es decir, los ajustadores se van a Divinington, se quedan allí y hasta que tú no renaces, pues no te reensamblan. La técnica de la justicia exige que los guardianes personales o colectivos respondan al llamamiento nominal dispensacional en nombre de todas las personalidades no sobrevivientes. Los ajustadores de esos no sobrevivientes y nuestros hermanos que realmente se han comportado de forma muy malvada,
Los ajustadores se marcharon porque no tenían solución. Dice, los ajustadores de estos no sobrevivientes no regresan, se van a Divinito y ya no regresan. Y cuando se pasa lista, los serafines responden, pero los ajustadores no contestan. Esto constituye la resurrección de los injustos. En realidad, el reconocimiento oficial del cese de la existencia de la criatura. No es que vaya al infierno, no es que te castiguen, no es que desapareces como si jamás hubieses existido. Este llamamiento nominal de la justicia siempre tiene lugar inmediatamente después del llamamiento nominal de la misericordia, la resurrección de los supervivientes dormidos. Pero estos asuntos no incumben a nadie más que a los jueces supremos y omniscientes de los valores de supervivencia. Estos problemas de las decisiones judiciales no nos conciernen realmente. Es decir, que esto, hay un cuerpo judicial que es el que se encarga de valorar nuestras vidas, nuestros hechos, y son los que deciden realmente. Pero ellos no se van a equivocar. De hecho, hay un pasaje del libro Urantia que dice que preferimos que haya una nueva rebelión planetaria antes que nos equivoquemos en un solo caso de que se ajusticie o se elimine a un ser que no debería ser eliminado. Bien, esos llamamientos dispensacionales, para toda esa gran multitud de hermanos, dice, los supervivientes dormidos de una era planetaria son repersonalizados así en los llamamientos dispensacionales, pero en cuanto a las personalidades no salvables de un reino, ningún espíritu inmortal se encuentra presente para actuar con los guardianes colectivos del destino, y esto representa el cese de la existencia de la criatura. Aunque algunos de vuestros relatos han descrito que estos acontecimientos tienen lugar en los planetas de la muerte física, todo se produce en realidad en los mundos de las mansiones. Luego ha habido resurrecciones especiales, lógicamente, a lo largo de la historia. Dice, de vez en cuando, por iniciativa de las autoridades planetarias o de los gobernantes del sistema, se llevan a cabo resurrecciones especiales de los supervivientes dormidos. Estas resurrecciones se producen al menos cada milenio del tiempo planetario. Os hablaba yo de los 1000 años. Cuando muchos de los que duermen en el polvo se despiertan, pero no todos. Estas resurrecciones especiales ofrecen la ocasión de movilizar grupos especiales de ascendentes para un servicio específico en el plan del universo local para la ascensión de los mortales. Existen razones prácticas, así como asociaciones sentimentales que están conectadas con estas resurrecciones especiales. Por ejemplo, vosotros sabéis que en el Consejo Asesor de Urantia, de los 24 consejeros, pues hay personas, por ejemplo, como Enoch, que fue el primer mortal de urantiano que fusionó con su ajustador, está Moisés, está Elías, que también debió de fusionar con su ajustador, y está, por ejemplo, Juan el Bautista, ¿no?, que fue el precursor de la misión de Miguel en Urantia. Luego ha habido resurrecciones un poquito especiales, ¿no? No todo se lee. ¿Para quién conserva esa información antes de que nos reensamble? Dice, cuando una pareja seráfica acepta la misión de guardianes, sirve así durante el resto de la vida de ese individuo. El complemento del ser, uno de los dos ángeles, se convierte en el registrador de la empresa. Estos serafines complementarios son los ángeles registradores de los mortales de los mundos evolutivos. Los registros son conservados por las parejas de querubines, un querubín y un sanobín, que están siempre asociados a los guardianes seráficos, pero estos registros siempre están patrocinados por uno de los serafines. Entonces, como conclusión, cada persona cuando alcanza ciertos niveles, realmente hay 4 seres espirituales a su alrededor. 2 serafines, un serafín positivo y un serafín negativo, digamos complementarios. Y luego hay otras 2 personalidades, que es un querubín y un sanobín. Digamos que son como los auxiliares de estos dos ángeles. Los mortales de las órdenes individuales de ascensión. El progreso individual de los seres humanos se mide por la conquista de la travesía sucesiva, el dominio de los 7 círculos cósmicos que hoy he comentado anteriormente. Estos círculos de progresión humana son unos niveles de valores intelectuales. Vamos a ver, antes de empezar, lo que nos están hablando es que nosotros, desde que nacemos hasta que morimos, podemos adquirir diferentes valores espirituales y lo valoran desde el valor 7, que es el más bajo, hasta el valor 1. ¿De acuerdo? Entonces, sabemos que cuando alcanzamos el nivel 3 hasta el nivel 1, ya tenemos asociados esos 4 seres espirituales a nuestro alrededor.
Pero cuando estamos por debajo de esos niveles, pues se forman grupos como vamos a ver más adelante. Pero alguien me va a preguntar, ¿y cómo sé yo en qué nivel estoy? Y aquí lo único que nos dicen los reveladores, dice, valores intelectuales, sociales, espirituales y de perspicacia cósmica asociados. Es decir, yo no puedo decir, yo estoy en nivel 5, yo estoy en nivel 3, yo estoy en nivel 1. Eso es una petulancia por nuestra parte, porque no nos dan datos para poder medir o evaluar en qué nivel estamos. Y dice, sigo leyendo ahora ya, después de esa pequeña aclaración. Dice, empezando por el séptimo círculo, los mortales se esfuerzan por alcanzar el primero y a todos los que han llegado al tercero se les asigna de inmediato unos guardianes personales del destino. Estos mortales pueden ser repersonalizados en la vida morontial, independientemente de los juicios dispensacionales o de otro tipo. Entonces yo, en mi opinión, he puesto aquí sobre la falta de información sobre los límites entre los 7 niveles o círculos cósmicos. Yo creo que es para evitar comparaciones así como que nos asignemos personalmente un nivel espiritual a nuestro juicio, que es un hecho realmente que no es nada deseable. Pues ya empezamos a discutir, perdona que yo estoy en nivel 3, oye, perdona que yo estoy en nivel 2, pero yo que estoy en el nivel 5, ya empezamos aquí a compararnos y eso es peligrosísimo. Bien, estos 7 círculos, de una forma, vamos a hablar un poquito de ellos. Los 7 círculos abarcan la experiencia mortal que se extiende desde el nivel puramente a nivel más elevado hasta el nivel de conciencia morontial de contacto real más bajo como experiencia de la personalidad. El dominio del primer círculo cósmico señala que se ha alcanzado la madurez mortal premorontial e indica la finalización del ministerio conjunto de los espíritus ayudantes de la mente como influencia exclusiva de la acción mental en la personalidad humana. Varios conceptos. El concepto de los 7 espíritus ayudantes de la mente, que lo da nuestra ministra divina, que cuando tú alcances ya ese nivel, esos 7 espíritus ayudantes de la mente ya dejan de operar. Ya realmente tú ya estás en manos de nuestros ángeles que nos acompañan y del ajustado del pensamiento. Ahora, más allá del primer círculo, la mente se vuelve cada vez más semejante a la inteligencia del estado morontial de evolución. El ministerio conjunto de la mente cósmica y de la dotación superayudante del espíritu creativo de un universo local. En el fondo, lo que está representando de una forma gráfica es esto, es decir, que nosotros vamos a evolucionar espiritualmente con 7 niveles. Pero, ¿qué es lo que quiero resaltar con esta transparencia? Fijaros, dice que los mortales de las órdenes individuales de ascensión, el progreso individual de los seres humanos se mide por la conquista y la travesía sucesiva, el dominio de los 7 círculos cósmicos. Fijaros que normalmente lo que nos dicen en la revelación es que cuando estás en el 7º nivel, en el nivel más bajo de evolución espiritual, hay un grupo de ángeles dedicado a 1000 personas. Un ángel para 1000 personas. Bueno, cuando estás en nivel 6, hay un ángel dedicado a 500 personas. Cuando estás en el nivel 5, hay un ángel, bueno, una pareja de serafines, de ángeles, dedicado a grupos de 100 personas. Cuando está en el nivel 4, un grupo de serafines está dedicado a 10 personas. Y a partir del tercero hasta el primero, tienes tu grupo de serafines asociados que te van a acompañar en toda la evolución y en la infinidad, seguramente. ¿De acuerdo? Es un poco para que nos quede. Es un tema bastante conceptual. No, ellos no nos dan información de qué podemos observar para decir, solamente nos dice que es una evolución a nivel intelectual, social, intelectual, espiritual. No lo sabemos. Este tema, viendo que se nos va el tiempo, y quiero cumplir un poco el horario, me lo voy a saltar, tener la transparencia y lo leí. Es un poco los niveles de progresión humana, ¿no? Importante. El ser aparece en los lugares de resurrección, con un cuerpo morontial, pero está claro, llega allí y ¿ahora qué? ¿Y ahora qué? Bueno, ya sabemos que nos van a dejar un pisito, que nos van a dar 10 días de vacaciones, que nos vamos a ver a nuestros familiares y que a partir de ahí nos van a poner a trabajar en grupo y a seguir evolucionando espiritualmente con un cuerpo glorificado. Dice, la conciencia en expansión de las personalidades evolutivas durante la carrera ascendente en el universo local es el don del espíritu madre del universo local en unión con el del hijo creador. Este nivel mental implica la organización del tipo morontial de vehículo vital, una síntesis de lo material y de lo espiritual que es efectuada por los supervisores del poder morontial del universo local. La mente morontial funciona de manera diferencial en respuesta a los 570 niveles de la vida morontial.
revelando una creciente capacidad asociativa con la mente cósmica en los niveles superiores de consecuencia. ¿Qué nos está diciendo? Bueno, pues cuando tengamos ese cuerpo glorificado, que es un cuerpo morontial, con nuestra mente morontial, porque la mente es un elemento físico, pero en este caso no es físico, es morontial, y entonces nosotros empezaremos digamos, a tener conciencia dentro de nuestro mundo morontial, que es un mundo, es un mundo que es como material y espiritual juntos. Y de hecho nos hablan en ciertos documentos que además de los 100 elementos de la tabla periódica pura que existe en la Tierra, de 100 elementos estables, a partir del 101 ya son inestables, son isótopos, pero sin embargo aquí nos están diciendo que hay el doble de elementos, es decir, está hablando de 200 elementos básicos, con lo cual estamos hablando de algo que ni siquiera conocemos en la Tierra. Lo que sí nos hablan es que hay 570 niveles de vida morontial. ¿Y esto qué es? Vamos a ver lo que significa. Dice, cuando atravesáis la vida morontial de Nevadón, estos mismos pacientes y hábiles supervisores del poder morontial os proporcionarán sucesivamente 570 cuerpos morontiales. Ya empezamos a complicar la cosa. Y vamos a tener 570 cuerpos morontiales. Vamos a pasar por diferentes etapas. Es como que tiene un cuerpo, me muero, otro cuerpo me muero. No es muerte física que pierde el conocimiento como aquí. Nosotros el primero es de parte física, la primera etapa morontial. Pero tú, de la segunda a la tercera a la cuarta, vamos a pasar por diferentes cuerpos morontiales. Y pasamos exactamente por 570 cambios morontiales distintos y ascendentes. 8 de ellos se producen en el sistema, 71 en la constelación y 491 durante la estancia en las esferas de Salvington. Y esto es lo que da la suma de 8 más 71 más 491, dan los 570 cuerpos morontiales que vamos a tener que pasar en fase morontial. Porque si hablamos de la fase espiritual, que no vamos a entrar en ese tema, porque eso sería una presentación mucho más larga, no te quiero ni contar la cantidad de cuerpos espirituales que vamos a tener hasta que conseguimos ser seres espirituales de 7º nivel. El tema del tercer día, ¿por qué hablamos aquí? Dice, durante las épocas primitivas en los mundos evolutivos, pocos mortales van a juicio al tercer día. Pero a medida que pasan las eras, a los mortales que progresan, se les asigna cada vez más guardianes personales del destino y un número creciente de estas criaturas evolutivas son repersonalizadas, así en el primer mundo de las mansiones, al tercer día después de su muerte natural. En este documento no habla de 3 días y en otro sitio habla del tercer periodo. Ahora, yo tengo una duda. ¿Son días terrestres o días del sistema? Porque son días del sistema, ya no son 3 días. Me parece que hay una relación de 1 a 4 o algo así, con lo cual son muchos más días. Pero bueno, tampoco es importante. Bien, básicamente un pequeño croquis. Nosotros ahora mismo tenemos un cuerpo físico, estamos hombres y mujeres, tenemos una mente con un yo material y se nos ha donado una personalidad. Recordemos las 3 patas que dije. Singularidad, libre albedrío y autoconciencia. Eso es la personalidad. Tenemos una mente que tenemos que espiritualizar, una mente que tenemos que espiritualizar y un ajustador del pensamiento, que es la chispa divina, la presencia de nuestro Padre en cada uno de nosotros. El conjunto de alma morontial es la unión de la mente espiritualizada más la personalidad más el ajustador del pensamiento. ¿De acuerdo? Y ahora, ¿qué pasa cuando despierto en la zona morontial, cuando resucito? Bueno, pues que mi cuerpo ya no es físico, porque que era física se quedó aquí. Ahora es un cuerpo morontial, una mente espiritualizada, un yo espiritualizado, mi personalidad y mi ajustador del pensamiento. Una síntesis de la integración. Eso es el alma morontial. Cuando hablamos de alma morontial, hablamos el ajustador del pensamiento más la mente espiritualizada más la personalidad. ¿Qué es el cuerpo morontial? ¿Cómo está formado? Bueno, pues lo leo. Todos estos mundos son esferas arquitectónicas. Lo repito, todos estos mundos son esferas arquitectónicas, no son como el planeta Tierra. Y tienen exactamente el doble de elementos que los planetas evolutivos. Lo he comentado antes. El doble de elementos, tenemos 100 elementos en la tabla periódica de los elementos. Ahí el doble. Estos mundos hechos por encargo no solamente abundan en metales pesados y en cristales, pues tienen 100 elementos físicos, sino que también poseen exactamente 100 formas de una organización energética única llamada materia morontial.
Los controladores físicos maestros y los supervisores del poder morontial son capaces de modificar la rotación de las unidades primarias de la materia y de transformar al mismo tiempo estas asociaciones energéticas de tal manera que puedan ser creadas esta nueva sustancia. Una sustancia diferente a la que conocemos. La vida morontial inicial en los sistemas locales se parece mucho a la de vuestro mundo material actual. Se parece bastante. Volviéndose menos física y más verdaderamente morontial en los mundos de estudio de las constelaciones. Y cuando lleguéis a las esferas de Salvington, alcanzaréis unos niveles espirituales cada vez más elevados. Bueno, el alma morontial, acordaros, la mente espiritualizada con mi yo espiritualizado, mi ajustador del pensamiento. Bueno, esto se lo lleva, acordaros que se lo lleva el serafín asignado, todo lo receptivo a la mente. Y sin embargo, el ajustador del pensamiento, que es el monitor del misterio, y luego está la personalidad, que nos da eso, el Padre celestial a cada uno de nosotros, tener una personalidad completamente diferente. Olvidaros, la personalidad no es el carácter del yo ni del ser. Es esas tres patitas que os he comentado antes. ¿Y dónde va la personalidad cuando alguien fallece? Pues nos dicen los reveladores. Durante la transición de los mortales sobrevivientes entre su mundo de origen y los mundos de las mansiones, ya sea que experimenten el resamblaje de su personalidad al tercer periodo, aquí habla del tercer periodo, o que asciendan en el momento de una resurrección colectiva, todos los grupales, el registro de la constitución de la personalidad es conservado fielmente por los arcángeles en su mundo de actividad especiales. Estos seres no son los custodios de la personalidad, como los serafines guardianes lo son de las almas. Pero no es menos cierto que cada factor identificable de la personalidad está salvaguardado eficazmente bajo la custodia de estos fiables depositarios de la supervivencia mortal. Y dicen ellos, los reveladores, en cuanto al paradero exacto de la personalidad mortal durante el periodo intermedio entre la muerte y la supervivencia, no lo sabemos. Los reveladores no lo saben todo, ¿eh? Y si ellos tampoco lo saben todo, pues imagínate. Bueno, ya sé que a alguno le puede doler que salte transparencia, como tenía el documento, lo leí, porque más o menos no quiero repetirme. Lo que sí, sintetizando, hay una parte, en el séptimo nivel siempre estamos en los mundos individuales, los planetas, en el mundo físico, como Urantia. Cuando muramos, pasaremos a fase morontial, que estamos hablando del nivel 6 al nivel 4, ¿no? Y vamos a pasar por el sistema, por la constelación o por el universo local, y cuando salgamos del universo local, nuestro cuerpo será un cuerpo espiritual. No será morontial ni será física, será espiritual, ¿de acuerdo? Y entonces ahí será cuando pasemos al sector menor, sector mayor y, por supuesto, al superuniverso. Y de ahí, camino directo al paraíso. ¿Es un mundo de las mansiones dónde están? Dice, hay tres grupos de ascensión individuales. Los menos avanzados aterrizan en el mundo inicial o primer mundo de las mansiones, donde iremos la mayoría de nosotros. El grupo más avanzado puede empezar la carrera morontial en cualquier mundo intermedio de las mansiones de acuerdo con su progresión planetaria anterior. Los más avanzados de estas órdenes empiezan realmente su experiencia morontial en el séptimo mundo de las mansiones. Yo me imagino que el séptimo mundo de las mansiones irán, cuando los planetas hayan alcanzado el nivel de luz y vida, pues lógicamente no pasarán, sino de que directamente irán al séptimo mundo de las mansiones, porque no necesitarán pasar por todas esas fases. Y estos son los mundos de las mansiones. Sí, alrededor de Jerusalén hay 7 superesferas y cada uno pues tiene un montón de planetas. Entonces los mundos de las mansiones están en los mundos de transición, en el 1, pues hay estos siete planetas que están en los mundos de las mansiones, ¿de acuerdo? No quiero entrar en la definición de cada cosa porque esto es, digamos, sería otra presentación mucho más profunda sobre este tema. Aquí iríamos normalmente de todos los que pertenecemos al sistema de Satania, son unos 1000 mundos. Bueno, realmente 1000 mundos cuando esté acabado, porque ahora mismo nuestro planeta es el 606 y hay solamente 619 planetas construidos dentro del sistema de Satania. Falta un montón todavía por planetas, con lo cual, hasta que se acabe la obra solamente en el sistema falta tiempo, faltan tiempo, muchos millones de años. Bien, ¿qué pasa con los niños cuando son menores de 6 años? Los niños que mueren demasiado jóvenes como para tener un ajustado del pensamiento son repersonalizados en el mundo finalitario de los sistemas locales en el momento de llegada de uno de sus padres a los mundos de las mansiones. Un niño adquiere su identidad física en el momento de nacer como mortal,
Pero en materia de supervivencia, todos los niños sin ajustador se considera que están vinculados todavía a los padres. Importante. Todos los niños que nacen, que mueren sin ajustador, el ajustador dice que suele venir sobre los 6 años. A Jesús le vino exactamente a los 4 años y medio, me acuerdo perfectamente. Actualmente creo que están viniendo a los 5 años y medio y tal, pero vamos, se muere a los 2 años, a los 3 años, a los 4 años, no tiene ajustado el pensamiento, no tiene chispa divina. Incluso yo me diría más. En el libro anterior dice que el niño es niño 9 meses antes de la concepción. Con lo cual presupongo que el niño, esa personalidad, también reside en el seno de la madre antes de dar a luz. Y cuando tiene 8 meses, 9 meses, aunque no haya nacido, pero ya es niño. Bueno, pues si se muere ese niño con 2 años, 7 mesino o tal, va a esos lugares de resurrección, pero no despierta hasta que no aparece uno de los padres supervivientes. Porque está asociado a los padres. Hasta que no aparece uno de los padres que han sobrevivido, no aparece. Si los dos padres no se han portado muy bien y aparecen después de 10.000 años, el niño despierta a los 10.000 años. ¿De acuerdo? Y esto me lo voy a saltar porque se lo va dando el tiempo. Voy a leer un poquito de esto que es importante. Dice, en el primer mundo de las mansiones, todos los supervivientes deben cumplir los requisitos que exige la comisión parental de sus planetas nativos. La comisión actual de Urantia está compuesta por 12 parejas parentales, llegadas recientemente, que han pasado por la experiencia humana de criar a 3 o más hijos hasta la edad de la pubertad. El servicio de esta comisión es rotatorio y solo se presta generalmente durante 10 años. Bueno, os adelanto, no quiero leer muchas cosas porque esto tiene... Pero hermanos, todo el que no haya tenido la experiencia de ser padre, mi madre, no ha tenido hijos, pues porque la vida no se la ha dado, porque han decidido no tener hijos. Pues que sepáis que vais a pasar por la guardería probatoria, porque vais a tener que trabajar, porque no hay mayor forma de demostrar el amor a un padre, no se puede entender el amor de un padre a un hijo si tú no has sido padre o más. Y entonces es una experiencia por la que si no has pasado en la tierra, la vas a pasar allí. Así que, dicho está, y a mí es que me han tocado 5, ¿sabes? 2 míos y 3 de mi mujer. Así que no sé, lo mismo también me toca alguno más. Pero de momento el cupo lo he cumplido. Bueno, en el caso de las personas que mueran en mundos que existen de luz y vida, pues claro, el tratamiento es completamente diferente. Dice, la muerte física natural no es una inevitabilidad para los humanos. La mayoría de los seres evolutivos avanzados, los ciudadanos de los mundos que existen en la era de final de luz y vida, no mueren, son trasladados directamente de la vida en la carne a la existencia voluntaria. Es decir, en mundos superevolucionados espiritualmente, realmente esas personas duermen y pasan directamente a una fase, por supuesto el cuerpo se queda aquí, el cuerpo se queda ahí. Tienen que morir, mueren, pero no es una muerte traumática en el sentido de que, bueno, pues pasan directamente a otro estado de una forma rápida, acompañados de su familia, como dice el libro de Urantia, despidiéndose de todo, muchos abrazos, muchos besos, que me voy a las morontas. Y se va. Viendo la hora que es, y quiero dar tiempo, las transparencias las tenéis aquí, sobre la absorción de los humanos que han sido glorificados, que de mi importancia. Y lo aquí importante, cuando el llamamiento seráfico del superángel supervisor encargado de la supervivencia resucitados, de los supervivientes resucitados y del arcángel autorizado encargado de aquellos que van a juicio al tercer día, señala la unión del alma inmortal evolutiva con el ajustador eterno y divino. Luego, en presencia de los asociados morontiales de dichos supervivientes, estos mensajeros confirmatorios dicen, este es un hijo amado en quien me siento muy complacido. Esta sencilla ceremonia marca la entrada de un mortal ascendente en la carrera eterna del servicio paradisiaco. Y por cierto, se le cambia el nombre. Ya no se va a llamar Javier Martínez, ni Wilson González, ni Marcelino Ramírez. Le vamos a poner un nombre que no es exactamente el nombre que nos asignarán a cada uno. Me veo a Jorge Linares, también le cambiarán el nombre. Y bueno, en esencia, pasamos de ser humano y vamos todos al paraíso, tenemos que pasar por las mansiones, por otro mundo del sistema, por la constelación, por el universo local, por los sistemas menores, mayores, el universo, el superuniverso, y finalmente pasaremos por el universo de Abona, el universo central, y finalmente aterrizaremos en el paraíso. ¿Dentro de cuánto? Pues más o menos lo voy a decir. Posiblemente dentro de 30.000 trillones de ese momento. Trillón más, trillón menos de siglos, pero por ahí más o menos andará. Y unas reflexiones colaterales un poco importantes.
que hay personas que le interesa saber esto, y es que un ajustado del pensamiento que se ha ido no regresa nunca a la Tierra como si fuera el ser donde había resucitado anteriormente. Aquí, un ser humano separado de su ajustador después de la muerte jamás manifiesta una identidad activa ni establece ningún tipo de comunicación con los seres que viven en la Tierra. Cuando nos morimos, nos vamos allá. Eso que queda aquí de espíritu dando vueltas, metido en casa encantada y tal, tontería de tonterías. Los muertos no se ponen en contacto con los vivos. Así que no tengáis miedo a los espíritus ni que nos cuenten historias. Que los muertos están en otros lugares a nivel morontial y no pierden el tiempo en hablar con nosotros, ni en atendernos, ni en hacernos favores. Importante, a aquellos que van a los mundos de las mansiones no se les permite enviar mensajes de vuelta a sus seres queridos. Si alguien recibe mensajes de su abuela, su madre y tal, a través de un vidente y tal, que sepa que le está tomando el pelo y además le está cobrando el dinerillo. Y nada más, clarito está. Bien, de alguna manera que no comprendemos plenamente, los sensores universales son capaces de apoderarse del resumen de la vida humana que se encuentra incorporado en las transcripciones duplicadas, efectuadas por el ajustador, de los valores espirituales y de los significados morontiales de la muerte en la que residió. Los sensores pueden apoderarse de las versiones del ajustador sobre el carácter de supervivencia y las cualidades espirituales del humano fallecido. Y todos estos datos, junto con los archivos seráficos, están disponibles para ser presentados en el momento del juicio del individuo interesado. Y que los sensores universales son los que de alguna forma nos van a pasar, nos van a jugar. Como este tema no me quiero tampoco alargar mucho, pero os dejo la transparencia para que veáis que los serafines que acompañan a las personas, a nuestros hermanos que no fueron fieles con Nevadón, sino que se aliaron con Lucifer, pues realmente los sensores universales ya han quitado arbitrariamente a estos guardianes desobedientes e infieles todos los aspectos de sus fideicomisos de almas. Nosotros. Y han depositado la protección de estas realidades morontiales bajo la custodia de los serafines, de los ecorafines voluntarios. Y conclusiones finales, hermanos, para acabar. La muerte es una fase natural en la evolución de los seres humanos. Todos los seres materiales en algún momento de su existencia mueren. La muerte y posterior resurrección no aporta nada a la evolución personal. Partimos desde la misma situación en la que nos encontrábamos cuando morimos. Se nos informa claramente que la creencia en la reencarnación es una falsa creencia. Solo podemos llevarnos nuestros propios valores espirituales. Nada material tiene supervivencia. Si conseguimos alcanzar el tercer ciclo de evolución espiritual, se nos asigna un serafín personal y podemos despertar al tercer día en los mundos de las mansiones. Resucitaremos en el mundo de las mansiones que nos corresponde en base a nuestra evolución personal. Si nuestra evolución espiritual no está atestada, despertaremos en la próxima resurrección colectiva. Y nada más, hermanos. Muchísimas gracias por aguantarme. Sé que ha sido un poco largo, denso, a lo mejor pesado en algunos momentos. Depende de nuestro ajustado del pensamiento que nos ilumine y nos ayude a entender toda esta información, muchas más que necesitaríamos. Y solamente me falta daros las gracias a todos y, por supuesto, darle las gracias a nuestro Padre pues, por regalarnos un día más en nuestra vida. Un fuerte abrazo a todos y que Dios os bendiga. Dejo de compartir y dejo el control en manos de... Gracias. Bueno, primero hoy voy a ser breve para ganarme otro regalo de Javier. Agradeciéndote. Definitivamente majestuosa tu presentación, Javier. Creo que fue muy clara para mí, la entendí muy bien. Mil gracias por la colaboración con este grupo, por levantarte a darnos todo este conocimiento tan bello. Entonces, para pasar, tenemos 17 minutos para cerrar, para hacer preguntas. Les ruego a todos que seamos breves, no nos extendamos, para que todos puedan hablar, ¿sí? Entonces vamos a empezar por Oli. Oli, si estás lista para preguntar, es tu turno. Sí, Javier, magistral, realmente uniste todos los hitos de todo el libro que habla sobre este tema. Quería si me puedes facilitar, porque estoy tomando fotos de algunas láminas tuyas, específicamente me pudieras volver a explicarlo. Yo tenía una versión de
Berkeley Elliot, que estuvo en el fórum trabajando, que existía un lugar físico en la Tierra que era el Bosque Mariposa, al cual tuve la suerte también de ir en 2 ocasiones, porque iba detrás de esto, de aquello. Tengo una experiencia muy especial que algún día la contaré, con esa laguna, digamos, dentro del Bosque Mariposa, en Yosemite. Algo muy especial, en realidad, lo que se siente ahí. Sí, es que es así, pero no tenía la certeza. Tú dijiste que parece que alguien, un nombre muy raro en la lámina que publicaste, y si me permites puedo tomarle foto para tenerla, por eso no voy a prender la cámara. Bueno, mira, más, bueno, es Oli, que Oli. yo la transparencia, cuando que acabe la presentación, en formato PDF, se le voy a enviar a Ángela. Entonces, pides a la Ángela y tienes esa y todas en Ok, formato de calidad. Es ya. para que no perdamos el tiempo, pero créeme que dentro de, cuando acabemos, en media hora, Ángela, si no te lo llega es porque Ángela no te la envió. A menos que te lleves mal con Ángela. ¿Me puedes Pero aclarar cómo es la parada de que se supone que en el Bosque Mariposa? Yo tenía no la certeza. sí, lo que nos dicen la comisión de contacto, que le dijeron los reveladores que ese era un punto geográfico de donde salían esos ángeles, esos serafines transportadores. Pero no en el libro. En el libro no No, no, en das. el libro no lo dice, en el libro no lo dice. ¿Cómo lo Eso fue obtuviste? de la comisión de contacto. Está en En alguna el libro parte. dice que salimos de un polo energético. Salimos de un polo energético. Entonces le preguntaron la comisión de contacto, ¿y ese polo energético dónde está? ¿En el norte, el polo norte, en el polo sur? Dijeron, no, está aquí. Sí, Es me un polo parece. energético, pero no sabemos por qué está en Yosemite. Bueno, pues porque no lo han dicho así. Yo te digo, la transparencia con lo tal, lo vas a tener todo el documento, con lo cual, más que nada para no volver a compartir, buscar exactamente la transparencia y eso, que lo vas a tener. Gracias. A tu parecer, Javier, ¿qué porcentaje de los vivientes hoy en la Tierra serían los que quedan adormecidos? Es una presunción que quiero saber, nomás si tienes alguna apreciación tú. Vamos a ver. Yo, particularmente, mi opinión, humana, errada y tal. Yo creo que nos vamos a salvar todos, entendámonos. Habrá casos muy malos, gente que a lo largo de la historia han hecho un dolor, han provocado. Yo no sé si en el último momento se han arrepentido. Yo no, es que no podemos juzgar a nadie, es que seríamos muy valientes decir, no, es que este se merece la condenación eterna. Yo no sé qué habrá pasado en el último momento de su vida, en el último instante. Yo no soy juez ni puedo juzgar a nadie, pero mi percepción es que nadie tiene ese convencimiento, esa clarividencia, esa forma esa conciencia de poder elegir. No sé, de tomar una decisión tan importante. Entonces yo creo que van a tener esas segunda oportunidades en la zona de las mansiones. Entonces yo creo que, aunque despiertan a los 1000 años, a los 5000 años, bueno, despertarán, pero yo creo que se van a perder muy pocas almas porque cada alma va con una personalidad única en el cosmos, única e irrepetible. Y sería el Ser Supremo dejaría un poco como de alimentarse de una personalidad singular que aporta una conciencia y una realidad y una visión de la realidad completamente diferente. Entonces, no se puede perder nadie. No se debe de perder nadie. Aunque alguien se puede perder, seguramente. Ese seguramente. Ahora, ¿qué porcentaje? Desde mi punto de vista, prácticamente un número despreciable. Si me preguntas a mí, otros te dirán, no, que la mitad se van a ir al infierno. De hecho, que se va a salvar todo el mundo. Lo que pasa es que algunos se van a ir a los 3 días o al tercer periodo y otros muchos pues aparecerán el que esté allí, en la Morontia, a los 1000 o 2000 años, dirá, ¡hombre! ¿Estás tú por aquí ahora? Bueno, pues ya llevo aquí ya 2000 años. Esa es mi opinión. Gracias. Muy personal y subjetiva, ¿eh? Y una tercera. Gracias, Javier. Oli, mira, en el chat, Norma te dejó un link sobre la asociación y organización en la historia de la comisión de contacto. Ahí está en el chat para que lo bajes, lo descargues y lo guardes. ¿Listo? Gracias. Ok, con mucho gusto. JJ, adelante. Muy buenas noches para todos. Inicialmente, Javier, pues una presentación excelente, la verdad que te felicito. Un tema muy amplio que completamente, pero sin embargo nos deja muchos inconvenientes, muchas preguntas, claro que de forma, de modo más que todo, pero bueno. Entonces, la primera pregunta que tendría, y más que todo no tiene que ver tanto con el tema como tal, sino con lo anterior. Dice, en Urantia
pasáis por una prueba breve e intensa durante vuestra vida inicial de existencia. O sea, esta primer nivel de existencia lo podríamos catalogar como una prueba breve e intensa. Esa es la primera pregunta. Hago una de las dos para que no y unos acontecimientos. Dice que dijiste, o también dice el libro antiguo, que el ser humano no vuelve al planeta, o por lo menos no tiene interacción con otros seres humanos. Sin embargo, hay una cita en donde me dice que un sobreviviente fusionado con el espíritu también es capaz de aprender mucho sobre la vida que vivió en la carne mediante una visita a su mundo de natividad posteriormente a la dispensación planetaria en la cual vivió. Entonces, una personalidad que se fusione con el espíritu se le permite regresar al planeta después de una dispensación. Lógicamente que no va a tener comunicación con nadie, pero entonces ahí habría como una contradicción. Sí hay posibilidad de que un fallecido pueda regresar como visitante, llamémoslo así. Serían como las dos, la única es la pregunta que te estoy haciendo, la primera. Bueno, empiezo por la segunda. Vamos a ver, sí, te cuenta que esas personas no tienen ajustado el pensamiento, entonces ajustan con el don del espíritu. Bueno, pero vuelve a la Tierra a lo mejor dentro de 5.000 años para ayudar. Pero no vuelve materialmente, no se encarna. Aquí no se encarna nadie ya. A nivel morontial, sí puede ser que vengan dentro de 10.000 años para ayudar a un grupo de ángeles o a los seres intermedios a no sé qué funciones, pues lo puede volver, porque están muy asociados al espíritu madre del universo, a la parte material, a la parte física, y es posible que sean más ayudantes o con los gestores de la energía y la fuerza dentro del planeta, porque no puede volver, no a vivir en una casa y a conocer a sus amigos, que ya ni amigos ni nadie, ni a convivir, sino a nivel de colaborar con los, no sé, los transmutadores de la energía o los seres intermedios, o yo qué sé. Pero por supuesto. Y ahora, ¿qué está la primera etapa y es más dura? Pregúntaselo a Jesús de Nazaret, que se lo cargaron de mala manera y con toda la miseria del mundo. Es decir, y mucha gente muere en muy malas situaciones y sufre enfermedades, opresiones, hambre, miseria, y esta vida pues es muy dura para muchas personas. Entonces, claro, que es una etapa realmente durísima de aprendizaje. Yo creo que en esta primera fase es que salimos del parvulario, pero más aprendidos que, vamos, no te puedes imaginar. Esta experiencia que nosotros estamos teniendo en vida no la tienen los seres espirituales, necesitará seguramente miles y miles de años para lo que adquieran se le parezca a nosotros, porque es que nosotros nacemos aquí sin fe, no vemos a Dios, no vemos a nadie, no vemos a nadie que nos maltrata, nos pegan, pasamos hambre, calamidades y no vemos nada más que alegrías y amor también, pero muchísimas desgracias, en un mundo, una naturaleza muy dura, muy agresiva. Entonces, lógicamente, esta experiencia, vamos, salimos de aquí ya con el bachillerato medianamente puesto, luego ayer iremos a la universidad, pero vamos, aquí salimos aprendidos, vamos, nos van a engañar luego allí con los dictadores nuevos allí, que venga allí otro Lucifer a contarnos la libertad, el libre albedrío, el libertinaje, aquí nos van a liar. Después de todo lo que hemos vivido aquí, la necesidad de la miseria, que no, que ya va a ser difícil que no engañen. Vale, No sé si entonces se ha ido a contestarte. sería una prueba seleccionadora. Hombre, yo creo que sí, pero es que aquí es como los parvulitos. ¿Qué pasa en los parvulitos cuando están los niños de dos añitos? Pues que todo el mundo aprueba los párvulos, ¿no? Porque es que tuvo un niño de 3 años, no le puedes exigir cosas, aunque le pega al otro niñito al lado porque le cae mal, le tire del pelo a la niña. Es que no hay maldad. Entonces nosotros no tenemos capacidad de maldad objetiva porque no somos tan conscientes de una realidad que es que nos supera. Entonces, no tenemos capacidad de ser malos, ni somos egoístas, vanidosos, miedosos, pero si es que no somos malos, somos mal criados en un mundo que nos maltrata. Yo creo que tú no puedes en una guardería, aunque sea a un niñito de 2 añitos, castigarlos y decir, tú no tienes ya, porque si es que no tenemos capacidad ni siquiera de ser malos. Cometemos errores. Estamos llenos de limitaciones mentales, intelectuales, a todos los niveles sociales, de familias que nos han maltratado, de niños que han sido violados, las guerras, Si es que no se puede hacer nada con nosotros, si lo único damos lástima, como los niños pequeñitos, lo que dan luego es ayudarle para que, y no le vas a suspender, decir, no, tú vas a repetir el parvulario, o el
O el Kindle, ¿no? Vas a repetir el Kindle porque no, o sea, ya pasa el Kindle, ya en las diferentes pruebas más adelante ya te pondrá el límite a repetir, pero ahora mismo, si es que no se nos puede pedir nada, si es que no tenemos capacidad de ser malvados, somos egoístas, vanidosos, algunos soberbios, y otros pueden tener hasta, hay gente muy malvada, asesina en serie, gente que disfruta haciendo el daño y el mal. Esos señores, yo no me pondría en el pellejo de esos señores, pero bueno, la mayoría, ¿qué quieres que te diga? Perfecto. Además que son situaciones que realmente no hemos pedido y que se han dado por... Ok, gracias. Gracias a ti. Gracias. Marcelino, continúa. Gracias, Angelita. Un gran abrazo para todos y efectivamente, estimado Javier, felicitaciones por este tema tan extenso y todas esas ilustraciones. Verdaderamente muy favorable, hermano, todo este compartir. En cuanto a lo del tercer periodo, mi opinión es que tenemos el ejemplo de Jesús de Nazaret, que se sometió humildemente a la resurrección del tercer día y como él fallece el viernes 9 de abril hacia las 3 de la tarde y se repersonaliza el domingo 9 de abril hacia las 3 de la mañana, son 36 horas, de manera que serían los periodos de 12 horas, 3 periodos de 12 horas terrestres. Esa es mi opinión en referencia a la resurrección de Jesús. Y cuando nuestro hermano habla de la compañía de los querubines y los anubines, y habla de 4 ángeles, lo que ocurre es que los reveladores nos expresan que cuando la resurrección o los niveles del ser en los círculos psíquicos es con ángel de grupo, no es con ángel personal, cada ángel o cada par de ángeles tiene un grupo de querubines y anubines que cooperan, son asistentes para atender a aquellos que son guardados o cuidados o instruidos en grupo. De manera pues que a eso es que se refiere, que tienen la asistencia de los querubines y los arubines. De manera pues, hermano, que nos quedaría mucho tiempo para compartir muchas cosas, pero gracias por compartir con nosotros y nuevamente felicitaciones por este extraordinario tema. Muchísimas gracias. Es que lo que ha dicho él es lo que así es que esa parte se la había dejado muy clarita, pero sí es. Lo ha dicho. Gracias. Gracias, Marcelino. Bueno, faltando 4 minutos, última intervención de Armando para cumplir con el horario y dejar ir a descansar a mucha gente que hay aquí de otros países. Adelante, Armando. Muchas gracias, Javier. Una intervención maravillosa. Había tenido yo oportunidad de escucharla y únicamente como idea central creo que es valiosísimo poner el tema de la muerte como ese reto esencial que en alguna parte del mundo durante cuando se llega a las etapas de luz y vida nos lo cuenta como una graduación y mirar la muerte cara a cara con la revelación nos permite verla con alegría. Y por ello creo que es un tema esencial y quisiera únicamente hacer una referencia a como quiera que en el mundo occidental se vive de espaldas a la muerte, con este tipo de conferencias nos ponemos de nuevo cara a cara con la muerte y ya la muerte no será ni trágica, ni misteriosa, ni incomprensible, ni artificiosa, ni disfrazada, sino será como lo es para los niños en una encuesta que se hizo en niños pequeños sobre cómo veían la muerte y la veían no irreversible, imaginaria, lúdica, experimentable, intuida, espontánea, natural. Y esa es la forma como hoy vemos ese tránsito y esa graduación gracias a este tipo de charlas. Muchas gracias, Javier, por esta presentación y los comentarios de todos. Gracias a ti, Armando. Bueno, gracias a todos. Entonces ya entramos a despedirnos, mi niña Lucy. Javier, nuevamente, mil gracias por la colaboración. Siempre contaré contigo. Eres un hermano grandioso y muy valioso. Niña Lucy, entonces para despedir.